Mira, Pepe, tienes toda la razón. En años anteriores se desarrollaron varios procesos de licitación y de asociaciones para poder explotar la cuenca de Burgos, que es, digamos, el estado de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que es la misma, digamos, formación geológica que el estado de Texas, que es uno de los productores más grandes de gas natural del mundo. Desgraciadamente este gobierno canceló esos proyectos de asociación, las licitaciones. Como canceló el fracking, ¿verdad? También. Exactamente. Entonces nos quedamos sin gas natural. También este gobierno canceló los proyectos que había para almacenar estratégicamente gas natural en formaciones cavernosas, en formaciones de sal y en otro tipo de formaciones geológicas, para precisamente hacer frente a este tipo de contingencias. Las canceló el gobierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Es un tema de nacionalismo ideológico? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo la verdad es que no encuentro calificativos ni una motivación racional en todo esto. Se debe a una ideología, pues francamente tóxica, retardataria, regresiva, que no tiene ningún fundamento de racionalidad. A esto hay que añadirle que el gobierno pues está lanzando una embestida en contra de todas las empresas privadas generadoras de electricidad. A través de esta iniciativa de ley que reforma la ley de la industria eléctrica, está bloqueando, literalmente bloqueando todas las inversiones nuevas y las existentes, que es lo peor, en materia de energías renovables, que son pues una componente fundamental para diversificar la oferta energética del país. Está cancelando el despacho a las digamos con un criterio económico, lo cual digamos deja fuera a las centrales eólicas y solares, que son las más baratas. Está tratando de poner en operación centrales, digamos, termoeléctricas muy caras, ineficientes y altamente contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad. También el gobierno canceló las subastas de energía limpia, con lo cual se cancelaron las inversiones en nueva capacidad. Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que estamos en un momento importante, cada vez acercándonos más a las campañas y al momento definitorio del proceso electoral. Y pues lo que el INE ha insistido es que lo que han sido las reglas válidas que nos han dado elecciones confiables, resultados creíbles, sin la intromisión de los gobernantes en los procesos electorales, pues debe de mantenerse. Y no podemos pretender que la Constitución se amolde a los gobernantes, sino que los gobernantes tienen que acatar la propia Carta Magna y justamente desarrollar sus actividades en pleno respeto a lo que establece la Constitución, que entre otras cosas mandata un principio de neutralidad. ¿Cómo queda el INE después de esta decisión, esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Nuevamente queda fuera de lugar? Pues más bien quedamos preocupados porque lo que hicimos fue acatar una sentencia del propio Tribunal Electoral que nos mandató a establecer cuáles deben ser los parámetros, los límites precisos que debía de respetar el presidente para no vulnerar el marco normativo electoral. Y básicamente lo que dijimos es el presidente tiene toda la libertad, salvo meterse en la contienda electoral para ayudar o perjudicar a unos o a otros. Lo hicimos en acatamiento de una orden del tribunal y ahora el tribunal, ya que lo hicimos, lo echa para atrás diciendo entre otros. ¿Cómo ve todo esto nuestro experto analista, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político? Luis Carlos, un saludo muy cordial como siempre. Buenas noches. ¿Cómo la ves desde ahí? Pepe, buenas noches. Yo la veo muy mal. Yo creo que el Tribunal Electoral se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos políticos y legales de la elección, al negarse a aplicar la Constitución, que no era otra cosa más que decir, la Constitución establece que los servidores públicos tienen que mantener una actitud imparcial. Lo que está haciendo el tribunal es validar el incumplimiento de esta. Y cuando es la máxima autoridad electoral la que dice, presidente, usted puede violarla, pues entonces todos los demás actores van a empezar a violarla. Y ese es el problema que corremos, que si el presidente está hablando en contra de sus adversarios en la conferencia mañanera, pues mañana los gobernadores van a empezar a atacar a sus adversarios y pasado mañana todo el mundo va a hacer lo que se le pega la gana. Es muy grave lo que ocurrió el día de ayer, es gravísimo porque esta no es una medida que sea de interpretación, la Constitución lo establece.
y establece con claridad que los servidores públicos y el presidente no pueden estar opinando de política. Yo, Pepe, sabes, te lo he dicho, que a mí me parece una medida restrictiva, una medida antiliberal, a mí me parece excesivo, pero así dice la Constitución, y en parte lo dice porque López Obrador lo ha pedido desde 2006, y ahora que es presidente lo niega, de tal forma que yo sí estoy preocupado. A mí sí me parece, esto sienta un precedente muy negativo y claramente esto va a generar mucho temor de los actores políticos, porque si está tomando este tipo de decisiones el Tribunal Electoral, ¿qué va a pasar el día de mañana o pasado mañana con el registro de candidatos, con las solicitudes de nulidad de elección, con muchas cosas? El día de hoy tenemos un avance a corte de las 7 de la tarde de 5.920 vacunas aplicadas el día de hoy. Con esto ya llegamos a 82.528 vacunas. Nos queda un poquito, todavía cerca de media hora de trabajo. Tenemos todavía esperando vacuna, que es lo que queremos concluir, unas 126 personas más. Entonces ya nos vamos a quedar en estos números probablemente muy cercanos. Superamos nuestra meta era vacunar a 79.500. Entonces creo yo que ha sido una jornada exitosa en los últimos 4 días. Hay cosas que modificar, cosas que mejorar claramente, pero por lo menos y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía y hemos logrado nuestra meta de estas 3 alcaldías. ¿Ha servido, digamos, de ensayo del Plan Nacional de Vacunación, cuando menos en la capital del país, aplicar la vacuna en estas 3 alcaldías, en estas 3 demarcaciones, digamos, donde se ubica la gente económicamente más marginada? Sí, si bien no quiero minimizar en lo absoluto el esfuerzo que ha sido para nosotros hacer estas 82,000 vacunas, y es gente que afortunadamente va a estar más segura del COVID-19, al mismo tiempo sí es un número relativamente pequeño, cerca del 5% de las personas que queremos vacunar de adultos mayores de 60 años. Entonces, por esta razón, sí es una prueba muy, muy buena hacerla en campo, hacerla a escala, que nos va a permitir tener mucho mayor control, mucho mayor eficiencia y ojalá una más rápida y efectiva campaña nacional de vacunación cuando empiecen a llegar las vacunas en cantidades mucho más importantes. Exacto, porque entiendo que la reserva de vacunas pues ya se está acabando. Estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna AstraZeneca, que llegó las dosis. Los críticos del presidente López Obrador. ¿Y por qué creo esto? Yo creo que tendrá un efecto marginal, porque estos hechos que hemos mencionado con respecto de la manera en que el gobierno ha tratado de conducir el tema de la pandemia, solamente, creo yo, refuerzan la participación de sectores sociales que desde la elección presidencial de 2018 y quizá antes también en el 2012 y en el 2006 decidieron votar contra López Obrador. Entonces, lo que está ocurriendo les da más argumentos para su crítica, para su miedo, y allá estos sectores que ya en el pasado habían votado contra López Obrador, solo se agregan, creo yo, quienes en la elección del 2018 votaron por López Obrador, pero lo hicieron con reservas, es decir, le dieron el beneficio de la duda después de la frustración de los resultados del regreso del PRI o de la alternancia por el PAN, y ahora ya no votarán por Morena. Pero frente a estos sectores, que no son mayoritarios, están segmentos sociales muy, muy importantes que van a reaccionar de una manera distinta. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, esencialmente los que se han beneficiado con el reparto de dinero en efectivo, y que son más de 23 millones de mexicanos, los adultos mayores, los discapacitados pobres, los jóvenes. Y Pepe, hemos estado viendo, especialmente en las redes sociales, particularmente en Twitter, la manera procaz, yo diría incluso violenta, como reaccionan los seguidores del presidente, incluso ante las críticas más razonables y la creencia total que tienen en lo que diga el líder, de tal manera que mientras algunos señalan críticas como la del manejo de la pandemia, ellos reproducen la explicación presidencial en el sentido